Bueno, entonces, ya terminamos de estudiar todo el contenido de la tercera era, así que ahora nos están quedando algunas clases nomás para ver lo que nos falta de endocrino, es decir, nos queda estudiar páncreas endocrino, nos queda estudiar masculino, femenino y placenta, que es durante el embarazo, y después neuro. Así que esos son los temas que nos están quedando para el final, y bueno, si entra el bolillero del oral también vamos a repasar un poco eso, pero la mayoría de los temas del bolillero ya los hemos dado, así que por lo menos eso no va a ser tan largo. Entonces, el tema que tenemos que comenzar a dar hoy es páncreas endocrino. Recuerden que páncreas exócrino ya lo habíamos dado en digestivo, así que vamos a comenzar por ahí. Ahí está. Perfecto, entonces. Vamos a comenzar entonces con el páncreas endocrino. Recuerden que cuando dimos digestivo, ya habíamos separado desde el punto de vista anatómico al páncreas endocrino. Dijimos que estaba formado por una cabeza, un cuerpo y una cola. Y dijimos que en la cola era donde más predominaban los islotes de Langerhans. Y después, desde el punto de vista histológico o fisiológico, lo habíamos separado de esta manera que estamos viendo ahora. Es decir, separamos al páncreas en una porción exócrina, que representa un 98% del páncreas. En algunos libros dice el 95%, pero igual es bastante porcentaje. Y esto es lo que hemos estudiado en digestivo. Habíamos estudiado que la porción exócrina estaba formada por los acinos serosos del páncreas, que se encargan de secretar jugo pancreático, con todas las enzimas que habíamos visto, con agua, con bicarbonato. Lo que nos toca estudiar hoy entonces es la porción endocrina, que representa el 2% del páncreas. Esta porción, en algunos libros dicen que representa el 5%. Esta porción endocrina está formada, como ya sabemos, por los islotes de Langerhans, que en cuanto a sus características, vamos a decir que tienen forma esférica, que tienen un diámetro de más o menos unas 0,3 milímetros, y en el páncreas tenemos más o menos 1 millón de islotes, que obviamente para separarlo del resto del páncreas, que es el páncreas exócrino, van a tener algo así como una pseudocápsula. Se le dice pseudocápsula porque obviamente no está formada por tejido conectivo denso no modelado, y tampoco me está rodeando un órgano entero, está simplemente un islote. Así que la pseudocápsula es de tejido conectivo laxo, que me separa de los acinos serosos, y estos islotes de Langerhans van a predominar en la cola del páncreas. También tenemos en la cabeza y en el cuerpo, pero predominan más en la cola. Por eso, esto lo van a estudiar por ahí en cuarto año, en patología. Por eso cuando un paciente tiene un cáncer de páncreas, si el cáncer está en la cola del páncreas, lo más probable es que el paciente tenga diabetes después. ¿Por qué? Porque dijimos que los islotes predominan más en la cola. Así que si el cáncer me destruye la cola, lo más probable es que el paciente tenga diabetes, que es lo que vamos a estudiar hoy. Ahora, si el cáncer de páncreas se localiza más en la cabeza, que ahí no hay tantos islotes, el paciente no va a tener diabetes probablemente, sino que va a tener un síndrome coledociano. Recuerden que eso lo habíamos estudiado en segunda era. Yo les había dado como causa de ictericia posthepática el cáncer de cabeza de páncreas. Recuerden que el cáncer me va a obstruir las vías biliares, y eso me va a producir una ictericia obstructiva, es decir, una ictericia a predominio de bilirrubina directa. Acuérdense que el síndrome coledociano estaba formado por ictericia, coluria, acolia y prurito. Eso es lo que vimos en segunda era, como para relacionar. Estos islotes de Langerhans que nosotros estamos por estudiar, recuerden que tienen 4 tipos de células. Vamos a tener a las células A, o también llamadas alfa, que representan el 25% de las células del islote, y tienen una localización más periférica dentro del islote. Y vamos a ver que estas células alfa secretan glucagón. En segundo lugar, vamos a tener a las células B o células beta, que son las que más predominan. Fíjense
que representan el 60% de las células del islote, y están ubicadas más en el centro del islote. Su función es la secreción de una hormona llamada insulina, bueno, que también la vamos a estudiar hoy. En tercer lugar, vamos a tener a las células D o delta, que representan el 10% de las células del islote, y también están en el centro del islote, como intercaladas con las células beta, y se encargan de secretar somatostatina. Y por último, las células menos conocidas y las que están en menor cantidad, que son las células F, o también llamadas células PP. Estas células, fíjense, solamente representan el 5% de las células de los islotes, así que muy pequeña cantidad. Están localizadas de manera periférica, o sea, intercaladas con las células alfa, y se encargan de secretar polipéptido pancreático o PP, que no es, digamos, una hormona muy conocida. Entonces, antes de empezar a estudiar cada una de estas hormonas que ven acá, vamos a empezar con la insulina, porque obviamente es la más importante, y fíjense, 60% de las células de los islotes secretan insulina. Pero antes de eso, antes de ver qué función tiene cada hormona, lo que se vio es que las células de los islotes tienen regulación parácrina también. Vamos a ver que hay factores que van a estimular su secreción o inhibir, pero las células que les nombré recién se regulan entre sí. Así que eso es lo que vamos a repasar. Ustedes tienen el esquemita en el pizarrón, pero vamos a hacerlo paso por paso como para que se entienda mejor ese esquema que yo dibujé ahí. ¿Está? Entonces, vamos a suponer que tenemos acá a las células alfa, acá tenemos a las células beta, acá tenemos a las células delta, y acá tenemos a las células F o células PP. En cuanto a la regulación positiva, podríamos decir que las células alfa, por ejemplo, lo que se vio, recuerden, las células alfa liberan glucagón, ¿no es cierto? Las células alfa, al liberar glucagón, lo que se vio es que estimulan a las células beta con su mecanismo. Ahora vamos a ver el mecanismo de acción en un rato. Entonces, se vio entonces que las células alfa que liberan glucagón hacia las células beta y la estimulan. Se vio también que las células alfa, al liberar glucagón, también estimulan a las células delta. O sea, liberan glucagón hacia las células beta y las estimulan. También cuando liberan glucagón hacia las células delta, también la estimulan. Otro tipo de estimulación que se ve es las células beta. Recuerden que las células beta liberan insulina. Y lo que se vio es que liberan insulina hacia las células delta y también las estimulan. Así que en cuanto a estimulación positiva, podríamos decir entonces, células alfa estimulan a las beta y estimulan a las deltas para que liberen su hormona, obviamente. Y también las células beta estimulan a las células delta para que liberen su hormona. En cuanto a los estímulos negativos, vamos a ver, por ejemplo, fíjense que le dije hace un ratito, las células alfa liberan glucagón para estimular a las células beta, que liberen insulina. Ahora, cuando las células beta liberan insulina, fíjense que van a inhibir a las células alfa para que secreten glucagón. Así que la relación parácrina entre ellas es, las células alfa liberan glucagón, lo cual estimula a las células beta. Estas células beta liberan insulina. La insulina inhibe a las células alfa. ¿Tá? ¿Qué otra relación vamos a encontrar? Dijimos que las células alfa liberaban glucagón para estimular a las células delta. Estas liberan somatostatina. Bueno, la somatostatina inhibe a las células alfa. Recuerden que la somatostatina la hemos dado en digestivo ya. Y dijimos que a la somatostatina le llamábamos hormona antiliberación. Justamente porque inhibe todo. Bueno, acá están viendo que la somatostatina inhibe a las células alfa para que no secreten glucagón. Otra regulación que vimos es que las células beta, al liberar insulina, estimulan a las células delta para que liberen somatostatina.
Las células delta, en cambio, al liberar somatostatina, inhiben a las células beta para que dejen de secretar insulina. Así que, como pueden ver, esa es la regulación que vamos a tener, la principal. Lo nuevo que le podemos agregar es lo que se sabe hasta ahora, es que las células PP, las células F o PP, secretan polipéptido pancreático. Lo que se vio es que el polipéptido pancreático inhibe a las células beta para que no secreten insulina y también inhibe a las células PP para que no secreten somatostatina. No se sabe si las otras células con sus hormonas regulan a esta, pero como es bastante nueva el polipéptido pancreático, bueno, es lo que se sabe hasta ahora. Así que esta sería la regulación parácrina, lo tienen ahí en el pizarrón, pero bueno, les quería explicar qué significaban todos estos símbolos. Así que las células alfa liberan glucagón para estimular a las células beta y para estimular a las células delta. Las células beta liberan insulina para inhibir a las alfa y para estimular a las delta. Las células delta liberan somatostatina para inhibir a las alfa y a las beta. Y las células PP o F liberan polipéptido pancreático para inhibir a las beta y para inhibir a las delta. Si lo vemos de otra manera, esas serían sus funciones parácrinas. Ya vamos a ver ahora las endócrinas que tenemos en cada una de ellas. Perfecto, entonces. Entonces, ahora sí, ya que sabemos la regulación parácrina entre estas células, vamos a comenzar a estudiar hormona por hormona. Vamos a empezar entonces, ahí tienen el esquemita entonces que les hice hace un rato, de la regulación parácrina, pero vamos a arrancar ahora entonces a estudiar cada una de estas hormonas. Vamos a comenzar con la insulina. Ustedes, la verdad que este tema creo que no se les va a hacer tan complicado porque ya lo dieron en bioquímica. Y en bioquímica dieron más de lo que yo les voy a enseñar hoy, así que creo que esto les va a parecer más fácil. Incluso vamos a dar diabetes, que ustedes también ya dieron, así que bueno, no es un tema tan complicado en fisio comparado como cuando lo dieron en bioquímica. Así que bueno, vamos a comenzar a estudiar la insulina. Fíjense que la insulina es una hormona proteica. Uno diría, bueno, proteica tiene más de 100 aminoácidos. En realidad, si se fijan, tiene 51. Entonces, ¿por qué le llamamos hormona proteica? Porque tiene dos cadenas. Así que, a pesar de que tiene pocos aminoácidos, tiene dos cadenas. Fíjense que tiene 51 aminoácidos. 30 tiene una cadena y 21 tiene otra. Como le dije, pesa 5,7 kilodalton o 5.700 daltons, como ustedes le quieran llamar. Y en cuanto a su estructura química, fíjense que está formada por dos cadenas polipeptídicas unidas por dos puentes disulfuros. Fíjense que tenemos la cadena A, que tiene 21 aminoácidos, y nos damos cuenta en el esquemita acá que yo les hice, nos damos cuenta que es la cadena A porque tiene un puente disulfuro intracatenario. Fíjense, las S recuerden que son de azufre, así que la cadena A, aparte de las dos cadenas polipeptídicas que la unen con la cadena B, hay una tercera cadena, pero dentro, perdón, hay un tercer puente disulfuro, pero dentro de la cadena A. Y después, fíjense, la cadena B tiene 30 aminoácidos. Esa sería entonces su estructura. En cuanto a la síntesis de la insulina, recuerden que cuando dimos generalidades de hormonas proteicas, yo les di incluso este ejemplo de que todas las hormonas proteicas o peptídicas se sintetizan a partir de una pre-pro-hormona. Así que, fíjense que este es el ejemplo que vemos ahora. Acuérdense, como ya vimos recién, que la insulina se sintetiza en las células B o beta de los islotes y comienza esta síntesis en el retículo endoplásmico rugoso. Como ya sabemos, la insulina en realidad comienza su síntesis como pre-proinsulina. Y fíjense que ahí tiene un peso más grande de 11,7 kilodaltons. En el mismo retículo endoplásmico rugoso, recuerden que se va a escindir, o sea, va a perder una parte de su estructura y va a quedar como proinsulina. Fíjense que la proinsulina tiene 9 kilodaltons. Y después desde ahí, esta proinsulina
se va a dirigir hacia el complejo de Golgi, donde se termina escindiendo, como la conocemos, a la insulina, que recuerden que es la hormona activa, es la que les dije que tiene 5,7 kilodalton, y el péptido C, o también llamado péptido conector, que como ya dijimos en las generalidades de endocrino, es inactivo, o sea, no tiene ninguna función biológica, pero dijimos que desde el punto de vista bioquímico se puede dosar en sangre o se puede dosar en orina para evaluar la secreción de la insulina. ¿Está? Ya vamos a ver que esto nos permite saber si el paciente tiene diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. La pregunta sería, ¿por qué no dosamos la insulina nomás y ya está? Lo que pasa con la insulina es que dura muy poquito en sangre. Su vida media, vamos a ver que es muy, muy corta. Entonces, quizás cuando queremos dosar insulina, la insulina ya no está o ya se ocupó una gran parte. Entonces, si dosamos el péptido C, sabemos que, por ejemplo, si no encontramos nada de péptido C en sangre, es porque tampoco se secretó insulina. Y por ejemplo, ahí vamos a saber que el paciente es diabético tipo 1, que ya lo vamos a estudiar. En cambio, si encontramos algo de péptido C, sabemos que ese páncreas también está secretando algo de insulina, por lo menos. Así que, por eso es importante el péptido C, no desde el punto de vista fisiológico, sino bioquímico, para dosaje en sangre u orina. Una vez que tenemos esta insulina y este péptido C, vamos a empaquetar a estas dos sustancias, a estas dos proteínas, en vesículas citoplasmáticas y ahí se van a almacenar, ¿verdad? Hasta que llegue cualquiera de los estímulos que vamos a ver enseguida, que hacen que se libere esta insulina con el péptido C. Así que simplemente acá les hice un resumen de lo que les dije recién. Fíjense, tenemos a la preproinsulina, que en el mismo retículo endoplásmico rugoso se convierte en proinsulina, y luego en el complejo de Golgi se termina convirtiendo en insulina y péptido C. Esta, por ejemplo, vieron que hace un ratito les mostré esta estructura de la insulina. Las dos cadenas unidas por dos puentes disulfuro y después un tercer puente disulfuro intracatenario en la cadena A. Fíjense que acá les hice el mismo dibujo, pero para que vean cómo es la proinsulina antes de que en Golgi, antes de que se cinde en insulina y péptido C. Fíjense, acá tenemos el mismo dibujo, la insulina con los dos puentes disulfuro entre las cadenas A y B, y acá en la cadena A, el puente disulfuro intracatenario. Además, fíjense que en color verde le dibujé el péptido C. Justamente se llama péptido C o conector, porque fíjense que me conecta, me une la cadena A, que es esta de acá, con la cadena B. Obviamente en Golgi, el péptido C lo terminamos perdiendo. Así que bueno. Perfecto, entonces. Ahora, como les dije recién, una vez que se forma la insulina y el péptido C, todo esto se empaqueta y se almacena en vesículas citoplasmáticas, hasta que lleguen los estímulos que me van a producir la liberación de esta hormona. Así que creo que esta es la parte más importante que ustedes tienen que saber acerca de la insulina. En realidad, acerca de todas las hormonas que estuvimos estudiando. A ver. Perfecto. Entonces, ¿cuáles van a ser los estímulos que me van a producir la liberación o no de insulina? Como siempre, ya saben que como toda hormona proteica o peptídica, se va a liberar por exocitosis. Aline, no. Me pregunta Aline si ella queda almacenada como otra hormona. No. Dijimos que, vamos de vuelta, dijimos que en el Golgi se escinde a insulina y péptido C. Ambos, por separado, se almacenan en vesículas citoplasmáticas. Lo único que hice acá es simplemente dibujarles la proinsulina. Pero dijimos, en el retículo endoplásmico rugoso tenemos proinsulina, en el retículo endoplásmico rugoso se transforma en proinsulina, y en Golgi se transforma en insulina y péptido C, los cuales se almacenan en vesículas. La insulina y el péptido C, no unidos, juntos, pero cada uno por su lado, digamos. De nada.
O sea, se almacenan juntos en la misma vesícula, podríamos decir, pero ya se escindió la proinsulina en péptido C e insulina. Perfecto. Entonces, como les dije, tenemos la vesícula almacenada ahí y van a llegar ciertos estímulos que van a hacer que la insulina y el péptido C se liberen por exocitosis. ¿Tá? Entonces, tenemos que estudiar cuáles son los estímulos que van a producir la liberación de insulina y los que van a inhibir la liberación de insulina. ¿Está? Recuerden, nosotros hemos dado, por ejemplo, hormona de crecimiento, hemos dado hormonas tiroides, hemos dado cortisol. Bueno, de cada una sí o sí tienen que saber sus estímulos, ¿ah? Porque eso es lo que nos va a permitir saber si se va a liberar o no cualquiera de estas hormonas. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, el aumento de la glucemia me inhibía la liberación de hormona de crecimiento, por ejemplo. En cambio, acá me estimula la liberación de insulina. ¿Ah? Son cuestiones que por ahí tenemos que saber diferenciar. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles van a ser los estímulos que me van a producir la liberación de insulina? Ahora vamos a ver cada uno punto por punto. Tenemos el más importante y el más potente, que es el aumento de la glucemia. Vamos a tener también el aumento de ácidos grasos en sangre, el aumento de aminoácidos en sangre, la obesidad, por ejemplo, el sistema nervioso parasimpático. Recuerden que el parasimpático libera acetilcolina, la cual se va a unir a receptores muscarínicos tipo 3, como dijimos en digestivo. Recuerden que esto en digestivo ya lo habíamos dicho. Si hablamos del simpático, recuerden que el simpático libera noradrenalina, la cual se une a receptores beta 2 adrenérgicos, como también dijimos en digestivo. El parasimpático, por ejemplo, ya vamos a repasar enseguida, se unió a un receptor asociado a proteína GQ, y el simpático, si es receptores beta 2, era GS, ¿cierto? Podemos nombrar también a hormonas gastrointestinales, como por ejemplo la gastrina, la colecistoquinina y la secretina. Y podemos nombrar también a hormonas sistémicas, como la adrenalina y la noradrenalina, obviamente uniéndose a sus receptores beta 2, el glucagón, el cortisol, la hormona de crecimiento, los estrógenos. Fíjense, todas las hormonas que van a provocar la liberación de insulina también. Y por ejemplo tenemos fármacos que son las sulfonilureas, como por ejemplo la glibenclamida y la tolbutamida. Seguramente ustedes conocen, ya vamos a estudiar, seguramente ustedes conocen un fármaco que es la metformina, seguramente lo conocen de nombre. Bueno, la metformina no actúa en el páncreas, ya lo vamos a estudiar. Así que no nombren acá la metformina porque está mal. ¿Ah? La metformina vamos a estudiar más tarde, que es una biguanida y que no actúa en el páncreas, no tiene nada que ver con la liberación de insulina. Así que por eso no la nombramos acá. En cambio, las sulfonilureas, como la glibenclamida y la tolbutamida, sí producen la liberación de insulina en el páncreas. ¿Ah? Por otro lado, vamos a tener factores que me inhiben la liberación de insulina, como por ejemplo, fíjense, el aumento de la glucemia me producía la liberación, la disminución de la glucemia me inhibe la liberación de insulina. El aumento de ácidos grasos en sangre estimulaba, la disminución de ácidos grasos en sangre disminuye. ¿Ah? Después tenemos otros factores como el ayuno, el simpático también, pero si se une a receptores alfa-2 adrenérgicos, que son asociados a proteína GI, el ejercicio y la somatostatina, que si recuerdan, lo hemos nombrado hace un ratito acá, ¿ven? La somatostatina inhibe a las células beta para que dejen de secretar insulina. Así que, bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a ver cómo se produce la liberación de insulina y cómo hacen la mayoría de estos estímulos que ustedes ven acá para que se libere insulina. Eso es lo más importante. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a nuestro pizarrón y vamos a ir dibujando estos estímulos. A ver. Perfecto, entonces.
Vamos a suponer que esta es mi célula beta, ¿no? O siempre yo dibujo todo cuadrado, pero bueno, no importa. ¿No? Vamos a suponer entonces que esta es mi célula beta, y acá vamos a estudiar a ver qué pasa con los diferentes estímulos que yo les estuve nombrando. Si se fijan ahí en el pizarrón, yo por separado les dibujé cómo hace la glucemia para que se libere insulina y cómo hacen los otros estímulos. Acá les voy a dibujar todos juntos, ¿está? Para repasar, pero bueno, lo tienen ahí cada uno por separado. Entonces, vamos a comenzar por el principio. Entonces, como les dije, supongamos que esta es una célula beta y uno de los primeros estímulos que les dije que provocaba la liberación de insulina, dijimos que era el aumento de la glucemia, ¿no es cierto? Entonces vamos a suponer que nosotros comemos, recuerden que esto, como ya saben por Bioki, esto ocurre por ingesta. Vamos a suponer que consumimos algún alimento, esos alimentos entonces se absorben en el intestino delgado, se digieren, se absorben, y obviamente me aumenta la glucemia, ¿tá? Recuerden que cuanto más aumente la glucemia, más insulina se va a liberar, ¿está? Recordemos entonces que la glucemia, vamos a suponer que acá tenemos que esta es la sangre y que tenemos glucosa, ¿tá? La glucosa entonces, una vez que está en sangre, va a ser captada por esta célula beta y va a ingresar a esta célula beta del páncreas. Recuerden que en este caso va a ingresar a la célula beta por transporte pasivo, difusión simple, transporte pasivo, difusión facilitada, ¿tá? Lo va a hacer por un GLUT2, ¿tá? Una vez que la glucosa ingresa a la célula beta, tenemos que evitar que vuelva a salir, porque si empieza a entrar y acá empieza a haber más cantidad de glucosa, va a querer volver a salir por el mismo GLUT. Recuerden que la glucosa, como cualquier otro soluto, siempre respeta su gradiente. Así que, una vez que la glucosa ingresó a la célula beta, para evitar que vuelva a salir, va a ser atacada por una enzima llamada glucoquinasa. ¿Ah? ¿Qué es lo que hace la glucoquinasa? Le agrega un fosfato a la glucosa y en este caso se forma la glucosa 6-fosfato. ¿Está? ¿Qué va a pasar con la glucosa 6-fosfato ahora? Va a ingresar al metabolismo oxidativo, como ustedes ya saben. Es decir, metabolismo oxidativo, acuérdense que es la glucólisis, después tenemos la descarboxilación oxidativa del piruvato, tenemos el ciclo de Krebs, a continuación sigue la cadena transportadora de electrones, y finalmente la fosforilación oxidativa. En ese orden fue todos los eventos del metabolismo oxidativo que ustedes estudiaron. ¿Tá? Simplemente acá lo vamos a resumir y vamos a poner metabolismo oxidativo, ¿no es cierto? Pero ustedes ya saben que por todo el metabolismo oxidativo, una vez que terminamos con el último paso, que es la fosforilación oxidativa, esto me va a producir ATP, ¿no es cierto? Se termina formando ATP por todos esos pasos del metabolismo oxidativo que yo les conté. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? Resulta que esta célula en todo momento estuvo hiperpolarizada. Lo tienen que relacionar con lo que ya sabemos de primera y segunda era. Acuérdense que una célula está hiperpolarizada cuando el interior de la membrana plasmática es más negativo que lo habitual. ¿Está? Y recuerden también, como ya sabemos por otras eras, que la hiperpolarización se produce por canales de potasio. Cuando siguen abiertos, ¿no es cierto? Una célula se repolariza, pero si el canal de potasio sigue abierto, esta célula se hiperpolariza o se inhibe. ¿Está? Entonces, esta membrana plasmática de esta célula beta, en todo momento, antes de que ingrese la glucosa, tuvo sus canales de potasio abiertos. ¿Está? Por lo tanto, imagínense que de esta célula, antes de que llegue la glucosa, estaba saliendo potasio, ¿no es cierto? Piensen que si esta célula estaba perdiendo potasio, estaba perdiendo cargas positivas. Así que
el interior de la membrana, al perder cargas positivas, se volvió negativo. Cargas negativas, más que lo normal, por eso la célula estaba hiperpolarizada. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer este ATP? Este ATP lo que va a hacer es inhibir a este canal de potasio. Es decir, lo va a cerrar. Entonces, si la célula estaba hiperpolarizada porque estaba abierto el canal de potasio, si ahora cierro este canal de potasio, ¿qué va a pasar con esta célula? Esta célula se va a despolarizar. ¿Qué quiere decir esto? Que el interior de la membrana va a conservar el potasio ahora, porque el potasio ya no va a salir, y por lo tanto, el interior de la membrana se va a volver positivo, porque el potasio queda adentro ahora, ya que se cerró el canal de potasio. El exterior de la membrana, en cambio, va a quedar negativo. ¿Ah? Así que recuerden que el ATP, que se formó por el metabolismo oxidativo, inhibe, me cierra los canales de potasio. Al cerrarse estos canales de potasio, se despolariza la membrana plasmática. Y esto me va a abrir canales de calcio dependientes de voltaje. Por favor, no digan en el oral que el ATP me abre canales de calcio, porque si no, ahí me estarían diciendo que el canal de calcio es dependiente de ligando, y no es así. El canal de calcio es dependiente de voltaje, no de ligando. Espérenme un segundito. Entonces, lo que hace el ATP es inhibir canales de potasio. Entonces, si yo cierro estos canales de potasio, la célula deja de estar hiperpolarizada, pasa a estar despolarizada. Esa despolarización es la que me va a abrir canales de calcio, dependientes de voltaje. Justamente, esos canales de calcio se abrieron por esta despolarización que les muestro acá. La despolarización se propagó por la membrana hasta que alcanzó estos canales de calcio. Fíjense que esto me va a provocar entrada de calcio a la célula. Una vez que entra este calcio a la célula beta, va a pasar lo que ya saben cuando vimos cualquier otra exocitosis de un neurotransmisor o de otra hormona. ¿Está? Recuerden que el calcio lo que va a hacer es movilizar el citoesqueleto de esta célula. Así que vamos a poner por acá. Imagínense que este es el citoesqueleto celular. No se ve bien acá. Entonces imaginémonos que este es el citoesqueleto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el calcio? El calcio lo que va a hacer es estimular a este citoesqueleto de la célula beta. ¿Qué va a hacer el citoesqueleto? Imagínense que el citoesqueleto, al contraerse, va a empujar a las vesículas que tienen insulina y que tienen el péptido C, ¿no es cierto? ¿Para qué? Si las vesículas estaban acá adentro, yo necesito que se hagan como más externas, ¿no es cierto? Que se acerquen a la membrana plasmática y que liberen su contenido por exocitosis. Así que esperen que busco el corrector. Entonces, el calcio provoca la contracción del citoesqueleto, de esta célula beta. ¿Qué hace el citoesqueleto? Empuja a las vesículas que tienen insulina y péptido C para que se fusionen con la membrana plasmática y liberen su contenido por exocitosis. Así que acá imagínense que la membrana de la vesícula se fusiona con la membrana plasmática y libera su contenido hacia sangre. ¿Tá? Insulina por un lado y péptido C junto con la insulina, obviamente. ¿Tá? Por eso justamente podemos hacer el dosaje de péptido C en sangre, porque se libera al mismo tiempo que se libera insulina. ¿Tá? Así que fíjense que con eso realizamos la liberación de insulina por el aumento de la glucemia. ¿Tá? Ese sería uno de los estímulos. Entonces vuelvo a repetir lo que les conté hasta acá y ahí les explico los otros estímulos. Teníamos entonces el aumento de la glucemia, esa glucosa que está en sangre ingresa a la célula beta
por transporte pasivo, difusión facilitada, es decir, por un GLUT2. Una vez que la glucosa está dentro de la célula, por medio de la glucoquinasa, se convierte en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, por el metabolismo oxidativo, es decir, glucólisis, descarboxilación oxidativa del piruvato, ciclo de Krebs, cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa, se convierte en ATP. El ATP inhibe a los canales de potasio que estaban abiertos en esta célula beta, hiperpolarizando la membrana. Por lo tanto, al cerrarse estos canales de potasio, se despolariza la membrana. Esta despolarización me abre canales de calcio dependientes de voltaje. El calcio moviliza al citoesqueleto de la célula para que empuje las vesículas hacia la membrana. De ahí se va a liberar el contenido por exocitosis, es decir, la membrana de la vesícula se fusiona con la membrana plasmática y finalmente se libera insulina y peptidócero. Eso entonces es lo que pasó con la glucemia, que era uno de los primeros estímulos que tenemos acá. Vamos a ir agregándole en este dibujo los demás estímulos. Por ejemplo, otro de los estímulos que yo les dije que hace que se libere insulina es el aumento de aminoácidos. Con el aumento de aminoácidos es bastante fácil. Fíjense, el aumento de aminoácidos, vamos a ponerlo acá al lado. Entonces, durante la posingesta también, cuando nosotros consumimos proteínas, después ya vimos en digestivo que le íbamos a digerir, ¿no es cierto? El intestino delgado, aminoácidos, dipéptidos, tripéptidos. Bueno, cuando se absorbe eso a sangre, fíjense acá, tenemos los aminoácidos en sangre. Los aminoácidos, fíjense, también van a ingresar a esta célula beta por transporte pasivo, difusión simple. ¿Está? No tienen nombre propio estas proteínas canal para los aminoácidos. ¿Está? Una vez que los aminoácidos ingresan a las células beta, participan del metabolismo oxidativo también. Y ahí ya sabemos el resto de la historia. También entonces los aminoácidos se van a convertir en ATP y ya vimos el mecanismo por el cual se liberaba entonces la insulina. A partir de que se obtiene ATP, es el mismo mecanismo que el de la glucemia. Así que fíjense, como ya sabemos, otro estímulo más que me provoca la liberación de insulina. Vamos a poner, ya que estamos acá, otro estímulo, que eran las sulfonilureas. Yo les dije que eran unos fármacos, se usan para el tratamiento de la diabetes. ¿Está? Fíjense, la glibenclamida y la tolbutamida actúan acá. Este va a ser su mecanismo de acción. Vamos a poner acá entonces para recordar sulfonilureas. Entonces, fíjense, vamos con un tercer mecanismo. Ya vamos a estudiar estos fármacos, pero les adelanto. ¿Ah? Las sulfonilureas, entonces, como la glibenclamida y la tolbutamida, fíjense que actúan a este nivel. Inhiben al canal de potasio. Fíjense, tal cual lo hizo el ATP, gracias a la glucosa, o tal cual lo hizo el ATP, que se obtuvo del metabolismo oxidativo por los aminoácidos. Bueno, la sulfonilurea son fármacos, son pastillas. ¿Ah? Ya vamos a estudiarles adelanto nomás. Son hipoglucemiantes orales, o sea, me bajan la glucemia y se toman por vía oral, no importa ahora. Una vez que yo los tomo y que están en sangre, fíjense, me cierran este canal de potasio directamente y ya sabemos que eso me despolariza la célula, hace que entre calcio y hace que se libere insulina por exocitosis. Así que fíjense, en realidad, el fármaco en sí, el fármaco directamente no me baja la glucemia, sino que hace que se libere insulina, y la insulina, ya vamos a ver que es la que me va a bajar la glucemia, ¿no es cierto? Pero bueno, perfecto. Ya tenemos entonces 3 mecanismos diferentes que me provocan liberación de insulina. ¿Está? Más importante el de la glucosa, pero bueno, ¿está? La profe Beligoy, este tema el año pasado en sus videos lo dio la profesora Beligoy. Así que ella explicó todos los mecanismos y lo vamos a hacer nosotros también. Perfecto, entonces. Vamos con otro mecanismo.
yo les nombré algunas hormonas o nervios también. Vamos a nombrar juntos a la acetilcolina, recuerden que es liberada por el sistema nervioso parasimpático, y a la colecistoquinina, que tienen el mismo mecanismo, que es por un receptor asociado a proteína G. Vamos a poner juntos, pero ya saben, si estamos hablando de acetilcolina, es receptores M3, que son asociados a proteína G. Si estamos hablando de colecistoquinina, es receptor CCK-B. Recuerden que el CCKA está en estómago, pero bueno, el mecanismo en sí es el mismo, por eso lo voy a poner juntas, digamos. ¿No? Entonces, vamos a suponer que acá tenemos un receptor asociado a proteína GQ, ¿no es cierto? Supongamos que acá vienen a unirse, por ejemplo, la acetilcolina. Recuerden que acá el receptor se llamaría receptor M3, ¿no es cierto? O por ejemplo, la colecistoquinina. En este caso acá, el receptor se llamaría CCK-B. Pero bueno, el mismo mecanismo, por eso las pongo juntas. Entonces, este neurotransmisor y esta hormona se van a unir a receptores asociados a proteína GQ. Como ya sabemos, ¿qué es lo que hace la proteína GQ? Recuerden que la proteína GQ me estimula a la fosfolipasa C, ¿no es cierto? La fosfolipasa C, ¿qué es lo que hacía? Recuerden que convierte al PIP2, es decir, al fosfatidilinositol difosfato, en diacilglicerol, por un lado, que es un segundo mensajero, y por otro lado, inositol trifosfato, que es otro segundo mensajero. ¿Tá? ¿Qué es lo que va a hacer el inositol trifosfato? Ya sabemos, vamos a dibujar por acá. El inositol trifosfato me va a abrir canales de calcio en el retículo endoplásmico liso, que tiene esta célula beta. Todas las células tienen retículo endoplásmico, así que, ¿tá? Entonces, ¿qué va a hacer el inositol trifosfato? Me va a abrir este canal de calcio que tenemos acá. Recuerden que este canal de calcio se llama IP3R, ¿no es cierto? Receptor de inositol trifosfato. Así que, por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer entonces el inositol trifosfato? Me abre estos canales de calcio que están en la membrana del retículo endoplásmico liso de esta célula, y fíjense que va a salir, sale calcio que estaba almacenado dentro del retículo. ¿Qué hace este calcio? Ya sabemos la historia, lo mismo que este, ¿ven? Este calcio me va a estimular al citoesqueleto de la célula, lo mismo que este que entró desde afuera, ¿no es cierto? Que vino desde el LED. Bueno, el calcio que sale del retículo, gracias al inositol trifosfato, fíjense que también me va a movilizar al citoesqueleto de esta célula, provocando la exocitosis de la insulina y del péptido C. Así que, otro estímulo más que tenemos. Y me falta uno más, me falta el diacilglicerol. Fíjense que ya sabemos que el diacilglicerol me estimula a una quinasa, a la proteína quinasa C. Y como ya sabemos, ¿qué hacen las quinasas? Fosforilan proteínas. Bueno, esta quinasa lo que va a hacer es fosforilar a la vesícula que tiene insulina y péptido C. Resulta ser que al fosforilarse esta insulina, esta vesícula que tiene insulina y péptido C, eso provoca que se acerque la membrana y se produzca la exocitosis. ¿Tá? Así que la acetilcolina y la colecistoquinina, fíjense que por dos mecanismos, ya sea por el inositol trifosfato o por el diacilglicerol, provocan la liberación de insulina hacia la sangre, ¿no es cierto? Así que ya tenemos otros estímulos más que producen lo mismo. Perfecto, entonces. Esperen que le voy a agrandar un poquito más a mi célula de este lado, para que me entre todo. Perfecto. ¿Qué
¿Qué otros mecanismos podríamos dibujar acá en nuestro esquemita? ¿Ah? Como ya les dije, yo la glucemia les puse por separado porque era el mecanismo más importante, pero acá tenemos todo juntos para ir repasando. Otros mecanismos que podemos poner acá son los que todas las hormonas que actúan, o por lo menos algunas, que actúan uniéndose a receptores asociados a proteína GS. Eso es lo que podemos hacer ahora. Así que vamos a poner acá otro receptor, pero esta vez asociado a proteína GS. ¿Qué sustancias podrían venir a unirse acá? Por ejemplo, la adrenalina, que sabemos que es una hormona, la noradrenalina, que sabemos que es una hormona, si es liberada por la médula suprarrenal, sabemos que es un neurotransmisor, si es liberado por el sistema nervioso simpático. En ese caso, si es asociado a proteína GS, estamos hablando de receptores beta 2, ¿no es cierto? Receptores beta 2 adrenérgicos. Por ejemplo, podemos nombrar también al glucagón. Recuerden que el glucagón, bueno, no tiene nombre especial su receptor, pero también es asociado a proteína GS. Tenemos al GIP, al péptido inhibidor gástrico, y hay uno que no hemos nombrado antes, pero que la profe Beligoy también lo nombra, que es el GLP-1. GLP-1 significa péptido similar al glucagón. ¿Está? El péptido inhibidor gástrico y el péptido similar al glucagón son lo que nosotros llamamos incretinas. ¿Ah? No habíamos visto nomás en digestivo, el péptido inhibidor gástrico o péptido insulinotrópico dependiente de glucosa también, GLRP habíamos dicho que era. ¿Está? Este es el GLP-1, que no es lo mismo que el GLRP o GIP, ¿está? Pero ambos son incretinas, es decir, estimulan la liberación de insulina, como estamos por ver acá. ¿Está? Así que les doy ejemplo como de varias sustancias que hacen lo mismo. ¿Está? Cualquiera de estas sustancias, por ejemplo, se puede venir a unir a estos receptores. Cada una tiene su receptor, pero me refiero a que el mecanismo es el mismo, con un receptor asociado a proteína GS. Entonces, recuerden que cualquiera de estas sustancias, cuando se une a este tipo de receptores, la proteína GS, acuérdense que estimula a la adenilato ciclasa. Recuerden que la adenilato ciclasa luego transforma ATP en AMP cíclico, que ese es el segundo mensajero, al igual que el diacilglicerol y el inositol trifosfato. El AMP cíclico me estimula a una proteína quinasa A, y adivinen, la proteína quinasa A va a ser lo mismo que la proteína quinasa C. Es decir, me va a fosforilar a estas vesículas que contienen insulina. ¿Para qué? Para que la insulina y el péptido C se liberen por exocitosis. ¿Así que? Fíjense que el mecanismo es un poco más sencillo incluso que este, y también provoca la liberación de insulina. Y por último, ahí nos queda un lugarcito chiquitito para otro mecanismo más, podemos nombrar, ya que estamos, a la somatostatina, que siempre nombramos, que la somatostatina inhibe la liberación de insulina. Recuerden que la somatostatina, por ejemplo, se va a unir a receptores asociados a proteína GI. ¿Está? Así que, si quieren, podemos nombrar también a la adrenalina y noradrenalina, cuando se unen a receptores alfa-2 adrenérgicos, también es asociado a proteína GI. Pero bueno, la somatostatina es lo más común. Recuerden que esta somatostatina es liberada por las células delta de los islotes. ¿Qué es lo que va a hacer la somatostatina? Recuerden que si se activa la proteína GI, esta proteína GI inhibe a la adenilato ciclasa. Así que ya sabemos que si se inhibe la adenilato ciclasa, no se va a formar AMP cíclico, no se va a activar la proteína quinasa y no se va a liberar insulina. Así que acá les puse el ejemplo de los mecanismos que inhiben. El más importante es la somatostatina, obviamente. Así que, como pueden ver, tenemos los principales estímulos que me van a producir la liberación de insulina, y este es el principal que me va a inhibir la liberación de insulina. Es fácil, obviamente. Si yo sé que al entrar glucosa se libera insulina, obviamente si disminuye la glucemia, no va a entrar tanta glucosa, no se va a liberar insulina.
estímulo que inhibe la liberación de insulina es la disminución de aminoácidos, porque obviamente no va a entrar tanto aminoácido, y así, ¿está? Así que bueno, ustedes en el pizarrón, en los pizarrones que yo les fui dejando, tienen todo esto escrito, incluso por si no se acuerdan lo que estuvimos charlando, para repasar. Acá simplemente puse la glucosa y todo lo demás junto. De todas maneras, ahora terminamos la clase y les dejo, por si quieren, este dibujito en el grupo. ¿Está? Pero bueno. Antes, en los orales, solo se pedía este mecanismo, ¿tá? Pero tienen que saber todo, ¿tá? Porque la profe le va a preguntar, ella lo explicó en clase, como hicimos nosotros. Antes con esto ya estaba bien, pero ahora no es suficiente, necesitan saber todos los mecanismos que estuvimos estudiando, ¿tá? Por si ellas les preguntan, a ver. Entonces, fíjense que en los pizarrones que yo les dejé, habíamos quedado acá, tenemos. En cuanto a la liberación de insulina, fíjense que les puse paso por paso por las dudas, lo mismo que les expliqué por si quieren repasar, ¿ven? Captación de glucosa por las células beta, a través de los GLUT2, la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato hace metabolismo oxidativo, que ya lo saben por Biocchi todos los pasos, y se forma ATP. El ATP inhibe a los canales de potasio, ¿está? Por lo tanto se despolariza la membrana plasmática, esto me abre canales de calcio, el calcio, fíjense cómo estimula el citoesqueleto para que empuje las vesículas, y fíjense, la insulina con el péptido C se liberan por exocitosis. Fíjense que lo que les expliqué, por si lo quieren repasar, lo tienen ahí, y acá solo tienen el mecanismo de la glucosa, ¿tá? ¿Cómo hace la glucemia para que se libere insulina? ¿Está? Después de eso, les comenté que teníamos otros factores. Fíjense acá también todo lo que estuvimos estudiando hace un rato, ¿ven? Las sulfonilureas, los aminoácidos, ¿ah? Hormonas que actúan sobre receptores asociados a proteína GQ, como colecistoquinina y acetilcolina, ¿ah? Hormonas que actúan sobre receptores asociados a proteína GS, como glucagón, adrenalina, noradrenalina, péptido inhibidor gástrico, o también llamado péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que ya lo dimos en digestivo, GLP-1, este nunca lo dimos, ¿ah? Péptido similar al glucagón tipo 1, fíjense que todos tienen el mismo mecanismo, y por ejemplo la somatostatina, ¿tá? ¿Tá? Aparte del mecanismo, como ven acá, lo que les estuve explicando, ¿ven? Otros factores que afectan la secreción de insulina, aminoácidos, y acá lo que estuvimos charlando, fíjense, los aminoácidos ingresan a las células por difusión simple y producen ATP. El ATP hace lo mismo que la insulina, que la glucosa, ¿ah? Me cierra canales de potasio, se despolariza la membrana, bueno, y eso activa los canales de calcio, los cuales provocan que la insulina y el péptido C se liberen por exocitosis, ¿tá? En cuanto a la colecistoquinina y acetilcolina, fíjense que hablamos de receptores asociados a proteína GQ. En cuanto al glucagón, GLP-1, GIP, adrenalina y noradrenalina, lo que les expliqué de receptores asociados a proteína GS, y acá lo de las sulfonilureas, que ya lo vamos a hablar en diabetes, porque fíjense, las sulfonilureas se usan para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, no la tipo 1, ya vamos a ver por qué, ¿ah? Las drogas que podríamos recordar acá son la glibenclamida y la tolbutamida, que son hipoglucemiantes orales, ¿tá? Me bajan la glucemia, en realidad provocan liberación de insulina. La insulina me baja la glucemia, por eso son hipoglucemiantes orales, ¿tá? Así que bueno, todo lo que estuvimos charlando, fíjense que está escrito ahí, por si no se acuerdan algo de lo que dije, lo pueden repasar, ¿tá? Así que tienen bien detallado, por si la profe les pregunta, lo más importante obviamente es saber lo de la glucemia, pero fíjense los otros mecanismos que la profe también explicó el año pasado. Y hay algunos que no están en la lista acá, pero bueno, no se pide, ¿no es cierto?, el mecanismo. Pero la lista sí, la lista tienen que recordar, y los mecanismos acá los principales, ¿no? Perfecto. Entonces, se libera insulina junto con péptido C. Y acá lo de la somatostatina, que dijimos que eran receptores asociados a proteína G. Así que ya tienen todos los mecanismos que tienen que saber por los cuales se libera insulina. Ahora,
El tema es el siguiente. Resulta que, vamos a suponer, tenemos el aumento de glucemia, ¿no es cierto? El aumento de la glucosa en sangre. Se vio, por ejemplo, o el aumento de aminoácidos, que ustedes quieran. Se vio que esto provoca la liberación de insulina. Pero esa insulina que se libera dura en sangre aumentado unos 3-5 minutos y después cae otra vez. Y luego, a los 10-15 minutos se observa un nuevo aumento. Entonces, necesitamos saber por qué ocurre esto. Para esto, entonces, fíjense, les voy a mostrar este gráfico que me muestra cuáles son los dos picos de liberación de insulina que vamos a tener. Entonces, en este gráfico tenemos en la parte horizontal el tiempo en minutos. Fíjense, tenemos hasta 80 minutos más o menos, una hora y pico. Y después en la parte vertical tenemos la concentración de insulina en sangre que se encuentra expresada en microunidades internacionales por litro. De 0 a, que es lo mínimo, a 250 microunidades por litro. Entonces, lo que se vio es que, vamos a suponer, por el aumento de glucemia, que es uno de los estímulos que yo les explico hace un rato, se libera insulina por exocitosis. Fíjense que, como ven acá, empieza a aumentar la insulina en sangre hasta más o menos 150 microunidades por litro. Este pico, este primer pico de insulina, o sea, el primer aumento, lo hace más o menos a los 3-5 minutos, después de que aumentó la glucemia, por ejemplo. Pero fíjense que luego, más o menos a los 10 minutos, cae la concentración de insulina. Es como que se dejara de secretar. No, fíjense que no cae a niveles basales. ¿Ah? Cae a 40 más o menos, pero no cae del todo, pero sí desciende los niveles de insulina. Entonces, ¿a qué se debe esto? Entonces, el primer pico de insulina, como les dije recién, ocurre a los 3-5 minutos, luego de que aumentó la glucemia, o los aminoácidos, o bueno, cualquiera de los estímulos que ustedes quieran explicar. ¿Por qué se produce este primer pico? Porque recuerden que se libera la insulina que ya estaba previamente almacenada en la vesícula citoplasmática. Ya tenía insulina preformada, dicen los libros. Ahora, a los 10 minutos más o menos, este pico desciende. ¿Por qué? Porque la célula beta se quedó sin insulina, o sea, ya no tiene más vesículas que contengan insulina. O como dice acá, la célula beta se quedó sin pool, o sea, sin almacén de insulina. Entonces, ¿qué tiene que hacer la célula beta? Tiene que comenzar a sintetizar más. Y a medida que va sintetizando insulina, la va liberando. Por eso se da este segundo pico que ocurre a los 15 minutos, luego de que aumentó la glucemia, donde se libera insulina recién sintetizada, o sea, ya no nos da tiempo de almacenar. Simplemente la célula beta sintetiza insulina, la coloca en vesícula y las libera inmediatamente. De esta manera, liberar insulina recién sintetizada, fíjense que la concentración de insulina aumenta muchísimo más que el primer pico, ¿ven? 250 microunidades por litro, y se mantiene más tiempo aumentada. O sea, el segundo pico en realidad es como una meseta. ¿Por qué? Porque fíjense, se mantiene por 2-3 horas aumentada. Y después recién cae la concentración de insulina. Así que, básicamente, esto sería la explicación de por qué tenemos dos picos de liberación de insulina. El primer pico es cuando se libera la insulina ya almacenada, la preformada, y que estaba almacenada en las vesículas. El segundo pico de insulina, fíjense que es cuando ya se libera la insulina recién salida del horno, recién sintetizada, ya se la va liberando. ¿Ah? El segundo pico obviamente es mayor y dura más tiempo. ¿Ah? El primer pico pico a los 3-5 minutos, cae a los 10. El segundo pico, fíjense que es mayor, a los 15 minutos empieza a aumentar la concentración y dura 2-3 horas aumentada esta insulina. ¿Ah? Ya van a estudiar en quinto año, tienen una materia que se llama nutrición. ¿Ah? En nutrición van a tener que estudiar diabetes y ahí van a aprender que existen diferentes tipos de insulina. Algunas insulinas, por ejemplo, son de acción corta. ¿Por qué? Porque quieren lograr este primer pico que nosotros tenemos acá. Otras insulinas son de acción media, ¿tá? Otras insulinas son de acción larga, ¿tá? No es la misma insulina siempre la que se va a usar en un paciente. Depende de lo que se quiera lograr, digamos. Pero, por ejemplo,
Si yo al paciente le doy una insulina de acción corta y una de acción media, voy a lograr imitar este primer pico y este segundo pico de insulina. Hay que tratar de que el paciente tenga lo más parecido posible su liberación de insulina a cuando estaba sano, ¿no es cierto? Que fíjense qué interesante. Pero bueno, eso ahora llamamos insulina nomás, ya van a saber, ya van a ver en otros años que existen varios tipos de insulina, varias formas y varios mecanismos. No, el mecanismo de acción es el mismo, pero lo que dura en el cuerpo es lo diferente. ¿Ya? Perfecto, entonces. Entonces, ya liberamos insulina, ¿no es cierto? Fíjense que la insulina la vamos a liberar a sangre. En sangre ya sabemos que la insulina es hidrosoluble, así que va a circular libre en plasma, pero fíjense, esto va a hacer que su vida media sea muy corta. Fíjense que su vida media es de 6 a 10 minutos, bastante cortita. Así que enseguida, básicamente es por eso que yo les decía que tenemos que liberar péptido C en sangre, porque, o mejor dicho, dosar péptido C en sangre, porque la insulina en 6 a 10 minutos desaparece. El péptido C dura un poquito más, así que lo puedo dosar y ahí ver si se secretó o no insulina. Una vez que la insulina circula en sangre, recuerden, al ser hidrosoluble, su receptor sí o sí va a tener que estar ubicado en la membrana plasmática. Acuérdense que la insulina, al igual que la IGF-1, actúan sobre receptores con actividad de tirosinquinasa. Así que ya lo dimos a esto, como era un receptor, pero vamos a repasar un poquito, porque son dos hormonas nada más que tienen este mecanismo de acción. Así que lo vamos a repasar. Entonces, si tenemos que hablar del receptor de insulina, vamos a ver que está formado por 4 subunidades diferentes, ¿está? 2 alfa y 2 beta. Así que tenemos que decir que el receptor de insulina es un heterotetrámero. ¿Qué significa esto? Que está formado por 4 subunidades diferentes. Así que vamos a suponer que acá tenemos la membrana plasmática, acá tenemos el LIC y acá tenemos el extracelular. Las subunidades beta, vamos a ver que van a ser transmembranas, ¿ven? Van a estar atravesando la membrana plasmática, así que acá tenemos una subunidad beta y vamos a dibujar acá la otra. La otra subunidad beta en la membrana. Esas unidades beta van a estar unidas por puentes disulfuro a las unidades alfa, así que vamos a dibujar acá. Acuérdense que la S significa azufre, es decir, puentes disulfuro, y después vamos a tener a las unidades alfa, que las unidades alfa van a tener los sitios activos para la insulina. Acá tenemos entonces una unidad alfa, acá la otra, y fíjense que en su interior tienen el sitio activo para que se una la insulina. Como pueden ver, la insulina se va a tener que unir a 2 sitios activos. A su vez, las unidades alfa también están unidas por puente disulfuro. ¿Está? Otra característica es que, como les dije, las unidades beta son transmembrana y las unidades alfa están del lado externo de la membrana. Las unidades beta también en su porción intracelular están asociadas a tirosinquinasa, ¿ah? O sea, tienen actividad enzimática. Así que básicamente este sería el receptor de insulina. Me va a salir media larga la insulina, pero bueno, no importa. Entonces, cuando la insulina viene y se une al sitio activo de las 2 unidades, ¿ah? Vamos a suponer que ahí está la insulina, se unió a las 2 unidades alfa, fíjense que ahí las unidades alfa van a activar a las beta. Recuerden que las unidades beta van a activar su función tirosinquinasa. Recuerden, como dice su nombre, ¿qué significa quinasa? Que fosforila proteínas. Y la palabra tirosina significa que estas quinasas van a fosforilar residuos de tirosina, de la proteína a la cual tengan que activar o que tengan que estimular. Entonces,
para que estas tirosinquinasas puedan fosforilar a otras proteínas, primero se tienen que fosforilar a sí mismas o autofosforilar para activarse, ¿no es cierto? Así que las tirosinquinasas primero se autofosforilan y ahí sí ya van a tener la capacidad de fosforilar a otras proteínas. Así que lo que van a hacer a continuación, ahora sí, ya van a poder fosforilar a otras proteínas, como por ejemplo al sustrato del receptor de insulina, SRI o IRS, como ustedes le quieran llamar, y a partir de ahí, al fosforilarse los sustratos del receptor de insulina, se va a producir la fosforilación de diferentes grupos de proteínas, dependiendo de qué función queremos cumplir. Ya vamos a ver que algunas proteínas que se fosforilan son enzimas que al fosforilarse se van a activar. Vamos a tener otras enzimas que al fosforilarse se van a inhibir. Eso ustedes ya lo saben por bioquímica. Pero bueno, básicamente la función que va a producir la insulina es la fosforilación de proteínas. También puede ir al núcleo y estimular la síntesis de proteínas, pero básicamente con este mecanismo de acción. Yo sé que en bioquímica lo han dado más difícil a este tema. La señalización intracelular de la insulina era más complicada. Pero bueno, en fisio, fíjense que lo toman más simple, que es lo que ustedes vieron en bioquímica. Así que bueno, eso es lo bueno si le toca explicar este tema. Así que bueno, fíjense que es el mismo mecanismo de acción que tiene la IGF-1, o la somatomedina C, que vimos en hormona de crecimiento. Justamente por eso la IGF-1 era justamente el factor de crecimiento similar a la insulina y tienen el mismo mecanismo de acción. Esperen que apago un poquitito de luz. Perfecto, entonces. Así que acá lo más importante, que es lo que ustedes tienen que comparar, para mí es lo más importante que el profe va a querer que relacionen. ¿Cuáles son las funciones de la insulina? Entonces, fíjense que acá está lo que les hablé hace un ratito del receptor de insulina, el receptor con actividad tirosinquinasa, que les dije que era un heterotetrámero, que tiene 4, hetero significa diferente, tetrámero tiene 4 subunidades, que van a estar unidas por puente disulfuro, las unidades beta con las alfa y las alfa entre sí. Las subunidades alfa son las que tienen el sitio activo para la insulina y las unidades beta son las que son transmembranas y también tienen actividad de tirosinquinasa. Perfecto, entonces. Y acá, como pueden ver, el mecanismo de acción que les expliqué recién. Fíjense, la insulina se une al sitio activo de las unidades alfa y se produce la dimerización del receptor. Las unidades alfa estimulan a las betas se autofosforilan para activarse, o sea, adquieren actividad de tirosinquinasa para fosforilar a otras proteínas, y ya sabemos que al ser tirosinquinasas, fosforilan residuos de tirosina, el sustrato al cual tienen que activar, que es el sustrato del receptor de insulina. Una vez entonces que fosforilamos a los sustratos de receptor de insulina y a un determinado grupo de proteínas, vamos a ver que eso me va a permitir cumplir las funciones biológicas, que les voy a nombrar ahora. Así que, cuando ustedes estudian este tema, necesito que vuelvan a repasar hormona de crecimiento, hormonas tiroides y cortisol. ¿Por qué? Porque todas las que les nombré, más la insulina, más el glucagón, actúan sobre el metabolismo de hidratos de carbono, lípido y proteína. Y yo sé que con eso al profe le gusta jugar mucho, tanto en el escrito como en los orales. Así que siempre tengan en claro eso. De todas las hormonas esas que estudiamos, ¿cuál era hipoglucemiante? ¿Cuál era hiperglucemiante? ¿Cuál era anabólica? ¿Cuál era catabólica? Eso es como lo más importante. Así que, dicho esto, comencemos a estudiar cuáles van a ser las funciones que va a tener la insulina. Fíjense que una de las funciones de la insulina es en el metabolismo de las proteínas. La insulina
fíjense que aumenta la síntesis proteica y disminuye el catabolismo proteico. ¿Como cuál proteína que hemos estudiado? ¿Cuál tenía exactamente la misma función? Recuerden que vimos que la hormona de crecimiento tenía exactamente la misma función. Las hormonas tiroides casi igual, y el cortisol no tenía la misma función casi nada. ¿Verdad? Así que fíjense, eso es el trabajo mental que ustedes tienen que hacer. No estudien de memoria, relacionen los temas, porque es lo que el profe va a hacer también en el oral. ¿Verdad? Entonces, fíjense que la insulina aumenta la síntesis proteica. ¿Por qué? Porque aumenta la captación de aminoácidos por los tejidos, principalmente leucina, isoleucina, valina, fenilalanina y tirosina. ¿Verdad? Así que acá es como más específico cuáles son los aminoácidos que se van a captar. Esos aminoácidos me van a servir para la traducción a proteínas, es decir, para la síntesis proteica propiamente dicha. Fíjense que también la insulina aumenta la replicación del ADN y aumenta la transcripción ARN mensajero. Las primeras funciones que les dije, lo de la captación y la traducción, fíjense que ocurre en minutos, ni bien la insulina se une a su receptor. En cambio, la replicación del ADN y la transcripción ARN mensajero tarda 24 a 48 horas en ocurrir, pero es mucho más importante, más potente, que lo de la captación de aminoácidos y la traducción a proteínas. Al mismo tiempo, la insulina disminuye el catabolismo proteico. ¿Por qué? Porque me inhibe a proteasas, que son las enzimas que degradan proteínas. Por lo tanto, fíjense, teníamos, si ustedes recuerdan, fíjense, uno de los estímulos que me produjo la liberación de insulina es el aumento de aminoácidos en sangre. Fíjense, ¿qué hizo la insulina? Disminuyó los aminoácidos en sangre, porque hizo que se capten que sean captados por los tejidos. Así que esa es otra manera también de estudiar, viendo que la respuesta es de acuerdo al estímulo inicial que yo tuve. ¿Verdad? Fíjense que entonces los aminoácidos estaban altos, los disminuí en sangre, y por otro lado, si estoy estimulando la síntesis proteica, estoy diciendo que esto me va a provocar crecimiento de tejidos. Así que podemos decir con esto que la insulina es una hormona anabólica que provoca el crecimiento de tejidos. Así que antes de seguir, repasemos lo que ya habíamos estudiado de las otras hormonas. La hormona de crecimiento, dijimos que también estimulaba la síntesis proteica y disminuía el catabolismo proteico. Así que tiene las mismas funciones que la insulina. Las hormonas tiroides, dijimos que aumentaban la síntesis proteica, pero aumentaban el catabolismo proteico. Así que son anabólicas también, como ya dijimos, pero no tanto como la insulina y la hormona de crecimiento. ¿Tá? Y por último estudiamos al cortisol. El cortisol, recuerden que dijimos que principalmente era catabólica. En tejidos extrahepáticos dijimos que disminuía la captación de aminoácidos y disminuía la síntesis proteica. Solo en el hígado sintetizaba proteínas. Así que el cortisol es una hormona catabólica. Así que hormona de crecimiento, hormonas tiroides e insulina son anabólicas. El cortisol es catabólico. Eso es lo que ustedes tienen que estudiar cada vez que estudien una hormona que modifique el metabolismo, porque eso el profe va a hacer. Si nos vamos al metabolismo de hidratos de carbono, las funciones que va a tener la insulina son las siguientes. Fíjense, aumento de la captación de glucosa, sobre todo por tejidos insulino dependientes, como por ejemplo el músculo estriado esquelético en reposo y el tejido adiposo. Recuerden que lo que va a hacer la insulina acá es estimular la translocación de los GLUT4. Acuérdense que los GLUT4 no están expuestos en la membrana plasmática, a diferencia de otros GLUT, ¿no? Sino que están en vesículas en el interior de las células de músculo y de tejido adiposo. Así que acuérdense que lo que hace la insulina es exponer a estos GLUT4 en la membrana, y así, de esa manera, se puede empezar a ingresar glucosa a estos tejidos. Estimula la captación de glucosa. Una vez que la glucosa ya ingresó a estos tejidos, estimula la glucoquinasa o a la exoquinasa. Recuerden que la glucoquinasa o la exoquinasa
fosforilan a la glucosa y la convierten en glucosa 6-fosfato. ¿Para qué? Para que no pueda salir de estos tejidos una vez que ingresó. Así que bueno. Después, una vez que la glucosa ingresa a los tejidos, fíjense que aumenta la glucólisis, principalmente porque activa la piruvato quinasa. También, si es que me sigue sobrando glucosa para hacer glucólisis, la voy a almacenar. Así que otra de las funciones de la insulina es aumentar la glucógenogénesis, es decir, la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Esto es porque estimula, porque activa a la glucógeno sintetasa. Así que, por estas tres funciones que son aumento de la captación de glucosa, aumento de la glucólisis y aumento de la glucógenogénesis, en síntesis estamos diciendo que la insulina favorece la utilización de glucosa por los tejidos, ¿tá? Y al mismo tiempo impide que estos tejidos sinteticen más glucosa, o sea, disminuye la producción de glucosa, porque ya tengo. ¿De qué manera? Fíjense que si estoy estimulando la glucógenogénesis, está inhibida la glucógenolisis, ¿ah? Porque no puedo hacer los dos procesos al mismo tiempo. Recuerden que la glucógenolisis es la degradación de glucógeno hacia la glucosa. Obviamente esto está inhibido porque está inhibida la fosforilasa hepática, que es la principal enzima que produce esto. Y finalmente, disminuye la síntesis de glucosa de nuevo, es decir, disminuye la gluconeogénesis porque está inhibida la fosfoenolpiruvato carboxigenasa o PEPCK, como ustedes le quieran llamar. Así que lo que hace la insulina es favorecer la utilización de glucosa por los tejidos y disminuir la síntesis de glucosa por esos tejidos, ¿tá? Piensen, si yo estoy haciendo que la glucosa desde la sangre ingrese a los tejidos, eso me disminuye la glucemia. Así que podemos decir que la insulina tiene un efecto hipoglucemiante. Me disminuye la glucemia. Repasemos. La hormona de crecimiento era una hormona hiperglucemiante, que aumentaba la glucemia. Las hormonas tiroideas eran hipoglucemiantes, el cortisol era hiperglucemiante, y ahora tenemos la insulina que es hipoglucemiante. Así que eso también lo tenemos que ir comparando. Así que la insulina es hipoglucemiante como las hormonas tiroides, ¿ah? Y las que son opuestas, por eso se las llama hormonas contrainsulares, son la hormona de crecimiento y el cortisol. Son contrainsulares, son opuestas a la insulina, porque aumentan la glucemia. Así que eso súper claro tiene que quedar para un oral, sobre todo, diferenciar bien esas cuestiones. En el metabolismo de lípidos, ¿qué es lo que hace la insulina? En el tejido adiposo, fíjense que me inhibe la lipólisis. ¿Por qué? Recuerden que la insulina, esta es la función que siempre nos acordamos más. Recuerden que la insulina inhibe a la lipasa hormonosensible, ¿ah? O sea, a lipasa sensible a insulina, justamente de ahí viene el nombre. Entonces, la insulina inhibe a esta lipasa, por lo tanto, no se degrada triglicéridos, por el contrario, si disminuye la lipólisis, aumenta la lipogénesis, dice acá en la luz. O sea, en vez de destruirse triglicéridos, se sintetizan más triglicéridos a partir de glicerol y de ácidos grasos. El glicerol se obtiene a partir de la glucosa, o sea, las mismas células de tejido adiposo fabrican a partir de glucosa glicerol. Los ácidos grasos sí, recuerden que deben ser captados de la sangre, y ahora les cuento cómo, de dónde salen, básicamente es del hígado. Eso entonces en tejido adiposo. Por otro, o sea que la insulina básicamente puede provocar acumulación de tejido adiposo y puede ser aumento de peso, ¿tá? Por otro lado, ¿qué función tenemos en cuanto al hígado? El hígado, gracias a la insulina, aumenta la síntesis de ácidos grasos, aumenta la síntesis de lipoproteínas, como la VLDL, y aumenta la síntesis de colesterol, ¿tá? Ahora, esos ácidos grasos, ¿por qué no aumentan en sangre? Porque enseguida los ácidos grasos que son liberados a sangre desde el hígado son captados por el tejido adiposo. Así que
disminuye los ácidos grasos en sangre, que estaban altos, recuerden. El estímulo para que se libere insulina fue aumento de la glucemia. ¿Qué hicimos recién? Disminuimos la glucemia. Segundo estímulo, aumento de aminoácidos en sangre. ¿Qué hizo la insulina? Disminuyó los aminoácidos en sangre. Otro de los estímulos dijimos que era el aumento de ácidos grasos en sangre. ¿Qué hizo la insulina? Disminuyó los ácidos grasos en sangre. Fíjense que está relacionado. Por lo tanto, podemos decir que la insulina tiene un efecto lipogénico, porque estimula la síntesis de tejido adiposo, y antilipolítico, porque inhibe la lipólisis. Ahora, vamos de vuelta. Comparemos. Nosotros ya estudiamos que la hormona de crecimiento estimulaba la lipólisis. Por eso el paciente bajaba de peso. Las hormonas tiroides estimulaban la lipólisis, al igual que la hormona de crecimiento. O sea, eran hormonas lipolíticas, hormona de crecimiento y hormonas tiroides. El cortisol, dependiendo en qué parte del cuerpo, recuerden que producía lipogénesis a nivel central, en el tronco y en la cara, y lipólisis a nivel periférico. Y por último, como pueden ver acá, la insulina es lipogénica completamente, o antilipolítica, que es lo mismo. ¿Está? Así que bueno, fíjense cómo comparamos bien esas cuestiones, sobre todo para los escritos, o para cuando ustedes tengan enfermedades que estén relacionadas. Por ejemplo, paciente que tiene hiperglucemia, ¿qué puede tener? Bueno, hoy vamos a estudiar que puede tener diabetes, pero también podría tener, por ejemplo, acromegalia, un exceso de hormona de crecimiento, porque también aumentaba la glucemia, el exceso de hormona de crecimiento. O podría ser que el paciente tenga, por ejemplo, Cushing. El Cushing también me aumentaba la glucemia. ¿Ven cómo el paciente podría tener varias cosas? 3 enfermedades que hay que diferenciar. Eso es lo más importante. Podemos agregarle a la insulina algunas otras funciones, como por ejemplo, estimular la actividad de las bombas de sodio-potasio ATPasa. Así que, de cierta manera, puede estimular un poco el metabolismo. No tanto como las hormonas tiroides, pero lo puede hacer. Por ejemplo, aumentar la captación de potasio por los tejidos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos equilibrio externo y equilibrio interno del potasio? Bueno, recuerden que la insulina participaba del equilibrio interno del potasio. Así que bueno, importante. ¿Por qué? Fíjense que las dos funciones están relacionadas. Si se estimula la bomba de sodio-potasio ATPasa, la bomba de sodio-potasio saca 3 sodio de la célula, mete 2 potasio, o sea, aumenta la captación de potasio por los tejidos. Por eso que cuando estudiamos renal, el equilibrio interno del potasio, vimos que si teníamos exceso de insulina, eso me podía llevar a una hipocalemia. ¿Por qué? Porque mucha insulina hace que entre mucho potasio a la célula. Me provoca hipocalemia, o sea, disminución de potasio en sangre. Por otro lado, la diabetes, por ejemplo, la falta de insulina, ya vamos a ver que me puede llevar a una hipercalemia. Y eso el profe siempre pregunta, o sea, es muy importante. Fíjense cómo relacionamos renal con insulina. Así que bueno, ténganlo en cuenta. Así que el exceso de insulina me produce hipocalemia. El déficit de insulina, por ejemplo, una diabetes, es lo que me lleva a hipercalemia. Porque al no haber tantas bombas funcionando, no puedo meter tanto potasio al interior de las células de cualquier tejido y el potasio queda afuera, queda en sangre aumentado. Por eso me aumenta la calemia. Ya lo hemos dicho en renal, pero bueno, lo pueden volver a repasar. La insulina, otra de las funciones que tiene, es estimular la síntesis de hormonas sexuales en ovarios y testículos. ¿Ya? Como es una hormona anabólica, como dijimos acá, ya nos toca estudiar, terminamos con páncreas, ya nos toca empezar a estudiar masculino y femenino, así que bueno. Y otra función que tiene la insulina es preparar a la mama para la lactancia. Cuando vimos prolactina, habíamos visto que hormonas tales como estrógenos, progesterona, prolactina y insulina, cortisol, podían ayudar al crecimiento de la mama durante el embarazo. Durante la edad fértil crecían los conductos alveolares
y durante el embarazo los alvéolos mamarios. Es lo que habíamos estudiado cuando vimos prolactina y oxitocina. ¿Tá? Así que fíjense, diversas funciones entonces que va a tener la insulina. La más importante, como pueden ver, es en el metabolismo de hidrato de carbono, lípidos y proteínas. ¿Tá? Una vez que la insulina ya cumplió su mecanismo de acción, va a tener que ser eliminada del organismo, y lo va a hacer de dos maneras, de dos formas. Una es siendo metabolizada por los tejidos, es decir, por endocitosis. ¿De qué manera? Una vez que la insulina se une a su receptor, cumple su mecanismo de acción. Bueno, en la misma célula del tejido se produce una endocitosis de la insulina con el receptor, todos juntos. Y ahí, obviamente, ya la insulina no va a tener su mecanismo. Si estoy hablando de endocitosis, significa que se va a formar un endosoma. Recuerden que ese endosoma después se va a unir a un lisosoma y ahí adentro se va a degradar el receptor y la insulina. O sea que la insulina dentro de las células, luego de la endocitosis, se termina degradando a aminoácidos. ¿Tá? Eso sería cuando se refiere a endocitosis. Otra opción sería la inactivación por enzimas, que son las insulinasas. ¿Tá? Son enzimas que degradan a la insulina, en realidad degradan los puentes disulfuro que hay entre las cadenas A y B, ¿tá? Y estas cadenas por separado se terminan excretando por orina. ¿Tá? Pero bueno, tenemos esas dos maneras de inactivar, podríamos decir, o eliminar a la insulina para que no cumpla más su mecanismo de acción. En cuanto a las enfermedades de la insulina, vamos a ver la diabetes, pero lo vamos a ver por último, cuando terminemos de dar todas las hormonas. ¿Tá? Así que, la verdad que eso es lo más difícil, la hormona más difícil de las que vamos a estudiar hoy, que tenemos que saber, que es la insulina. ¿Tá? Así que, vamos a ver ahora una hormona que podríamos decir que en casi todo, no en todo, en casi todo es opuesta a la insulina, pero no en todo. Ahí está el detalle, digamos. Hay algunas cosas que son parecidas, por eso hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, cuando estaba en tercero, el glucagón me confundía, porque yo pensaba que era todo lo opuesto a la insulina y van a ver que en algunas cosas no. Así que en eso más tienen que prestar atención en esos detalles. ¿Tá? Así que recuerden que ya estudiamos a la insulina, que era secretada por las células beta de los islotes de Langerhans. Vamos a estudiar ahora al glucagón, que es sintetizado por las células A o alfa de los islotes de Langerhans, que dijimos que representaban el 25% de las células de los islotes. ¿Qué podemos decir acerca del glucagón? Fíjense que el glucagón es una hormona peptídica, tiene 28 aminoácidos. La insulina tenía 51, o sea, no llegaba a 100, pero como les dije, al tener dos cadenas, ya es proteína igual. Este sí, no tiene varias cadenas, es un solo péptido de 28 aminoácidos. Una vez que se sintetiza, se va a liberar por exocitosis, como cualquier hormona peptídica o proteica. Y acá es donde tenemos que tener cuidado, que en casi todos los estímulos son opuestos a los que vimos en insulina. ¿Ah? Entonces, en cuanto a los estímulos que me van a provocar la liberación de glucagón, fíjense que tenemos la disminución de la glucemia, es más importante. Entonces, fíjense, la disminución de la glucemia inhibía la liberación de la insulina, que hace que estimula la del glucagón. La disminución de ácidos en sangre inhibía la liberación de insulina, estimula la liberación de glucagón. Bueno, acá es donde tienen que prestar atención. Esto es lo que nos suele confundir. El aumento de aminoácidos en sangre estimulaba la liberación de insulina. Fíjense que también estimula la liberación de glucagón. No me equivoqué. Es así. Así que, aumento de glucemia, por ejemplo, que vimos en insulina, aumento de glucemia, libera insulina, pero fíjense acá, inhibe el glucagón. Aumento de ácido graso en sangre hace que se libere insulina, pero inhibe glucagón. Aumento de aminoácido en sangre estimula tanto a insulina como liberación de glucagón. Así que cuidado con ese estímulo, que es el más por ahí que nos solemos confundir. Está bien ahí como puse. Podemos nombrar también al sistema nervioso simpático, es decir, a la noradrenalina, cuando se une a receptores
alfa-adrenérgicos. Fíjense que los receptores alfa, en este caso, estimulan la liberación de glucagón, pero inhibían de insulina. ¿No? Hormonas gastrointestinales, acá tenemos a la gastrina y a la colecistoquinina, que estimulan la secreción de glucagón. Y en cuanto a hormonas sistémicas, tenemos a las hormonas tiroides y a la hormona de crecimiento. Además, podemos nombrar el ayuno como otro factor que provoca la liberación de glucagón. Recuerden que básicamente es porque en el ayuno tenemos hipoglucemia, o sea que está relacionado con disminución de la glucemia. En cuanto a estímulos que disminuyen la liberación de glucagón, tenemos el aumento de la glucemia, que es el más importante, en ese caso sí es opuesto a la insulina. Aumento de ácido graso en sangre, también es opuesto a la insulina. El simpático, es decir, noradrenalina, uniéndose a receptores beta-adrenérgicos. Recuerden que en receptores beta, la noradrenalina estimulaba la liberación de insulina, acá inhibe la del glucagón. Después el parasimpático, estoy hablando de receptores muscarínicos. Recuerden que la acetilcolina estimulaba la liberación de insulina, inhibe la de glucagón. Dentro de hormonas gastrointestinales, fíjense que acá hay una separación. Todas las hormonas gastrointestinales recuerden que estimulaban la liberación de insulina. En cambio acá, gastrina y colecistoquinina estimulan, pero la secretina inhibe. En cuanto a hormonas sistémicas, ya vimos que hoy en la regulación parácrina, que la insulina inhibe la liberación de glucagón y la somatostatina también. Y el ejercicio. ¿Tá? Recuerden que el ejercicio, por ejemplo, estimulaba la liberación de hormona de crecimiento, después ahora inhibe la liberación de, estimula la liberación de insulina, inhibe la liberación de glucagón, ¿tá? Así que en situación de ejercicio también, fíjense qué hormonas se liberan y cuáles no. Cuando hacemos ejercicio también se libera otras hormonas como adrenalina y noradrenalina, que son las hormonas del estrés. Así que bueno, esas cuestiones, dependiendo qué estímulo el profe les pregunte, piensen, bueno, ¿qué hormonas se van a liberar con esto? ¿Cuáles no? Eso es como lo más importante. Una vez que el glucagón se libera, fíjense que se va a transportar en sangre. Como ya dijimos que es un péptido, fíjense que es liposoluble, hidrosoluble, así que va a circular libre en plasma. Y miren esto, dijimos que la insulina, su vida media era de 6 a 10 minutos. Fíjense acá, 3 minutos tiene el glucagón de vida media, es una vida media muy muy corta, así que enseguida se une a sus receptores. Este receptor ya lo conocemos bastante fácil, fíjense que es un receptor de membrana asociado a proteína GS, que me va a estimular, como ya sabemos, a la adenilatociclasa. Acuérdense que la adenilatociclasa transforma ATP en AMP cíclico. Incluso, si se acuerdan, hace un ratito lo vimos, cuando vimos cómo se estimulaba la liberación de insulina, vimos este mecanismo. ¿Ah? Recuerden que el aumento de AMP cíclico me estimula a la proteína quinasa A, y la quinasa ya sabemos que fosforila la proteína. Así que, en base a eso, se va a producir su mecanismo de acción. Así que, ¿cuáles van a ser las funciones que va a tener el glucagón? Empecemos por el metabolismo de proteínas, como siempre hacemos. Fíjense que el glucagón también estimula la síntesis proteica, al igual que la insulina. ¿Ah? ¿Por qué? Porque aumenta la captación de aminoácidos y porque aumenta la traducción a proteínas. Lo único es que no actúa a nivel del ADN. ¿Está? A nivel nuclear, fíjense que no. Así que estimula el crecimiento de tejidos también, así que tiene un efecto anabólico leve, porque al no actuar a nivel de ADN no es tan potente. Pero bueno, así que repasemos, ahora que ya tenemos todas las... Nos faltan las hormonas sexuales, pero las otras tenemos todas. Entonces, de todo lo que estuvimos estudiando, ¿cuáles son hormonas anabólicas? Al igual que el glucagón. Hormona de crecimiento, hormonas tiroides, insulina. ¿Está? Y ahora glucagón. Son todas anabólicas. Es decir, estimulan el crecimiento de tejidos. El cortisol es catabólico. ¿Está? Así que ahí estamos repasando otra vez. En cuanto al metabolismo de hidratos de carbono,
Fíjense que el glucagón disminuye la captación de glucosa por los tejidos también. La insulina, recuerden que aumentaba la captación de glucosa. En cambio, el glucagón, sí, en cuanto al metabolismo de hidratos de carbono, hace lo opuesto a la glucosa. En cuanto al metabolismo de proteínas, sí, ambas tenían efecto anabólico, insulina y glucagón. La insulina mucho más que el glucagón. En cuanto al metabolismo de hidratos de carbono, son opuestos. La insulina dijimos que aumentaba la utilización de glucosa por los tejidos y disminuía la producción de glucosa. Fíjense que el glucagón es al revés. Disminuye la utilización de glucosa por los tejidos. ¿De qué manera? Disminuye la captación de glucosa, es decir, inhibe a la glucoquinasa y a la exoquinasa. Así que si llega a entrar glucosa al tejido, no se queda ahí, puede volver a salir. Disminuye la glucólisis. ¿Por qué? Porque se inhibe la piruvato-quinasa. Y disminuye la glucógenogénesis, porque se inhibe la glucógeno-sintetasa. Todas las que hoy estaban estimuladas, fíjense que ahora, gracias al glucagón, están inhibidas. Al mismo tiempo, órganos como el hígado, por ejemplo, van a sintetizar glucosa, ya sea rompiendo glucógeno o sintetizando glucosa de nuevo. Fíjense, aumenta la glucógenolisis, porque se estimula la fosforilasa hepática, y aumenta la gluconeogénesis, porque se estimula la fosfonolpiruvato carboxiquinasa. Es decir, se degrada glucógeno a glucosa y la glucosa se libera a sangre, y luego, si ya no hay más glucógeno, se sintetiza glucosa de nuevo y se libera a sangre también. Entonces, fíjense, no se utiliza glucosa y encima se libera más a sangre. Esto hace que el glucagón sea una hormona hiperglucemiante. O sea que me aumenta la glucemia. Repasemos. ¿Cuáles son hormonas hiperglucemiantes? Al igual que el glucagón. Dijimos que era la hormona de crecimiento y también el cortisol. Y ahora el glucagón. Por eso, a estas hormonas que les nombré recién, se las llama hormonas contrainsulares. Así el profe las va a pedir. Entonces, las hormonas contrainsulares son las que hacen lo opuesto a la insulina. Hasta ahora, hormona de crecimiento, cortisol, glucagón, y le tendremos que agregar adrenalina y noradrenalina. También son contrainsulares, así que ya lo pueden anotar, son 5. ¿Cuáles son las hormonas contrainsulares? Es decir, que me aumentan la glucemia, que es lo opuesto a la insulina. Hormona de crecimiento, cortisol, glucagón, adrenalina y noradrenalina son contrainsulares. Así que en la diabetes, la insulina está baja y todas las contrainsulares van a estar altas, lógicamente, por la falta de insulina. Así que les digo esto por si leen en los libros. Cuando lean hormonas contrainsulares, que hacen lo opuesto a la insulina. En cuanto al metabolismo de lípidos, fíjense que también, de vuelta acá, el glucagón hace lo opuesto a la insulina. Dijimos que la insulina era una hormona lipogénica y antilipolítica. En cambio, fíjense que el glucagón tiene un efecto lipolítico, es decir, aumenta la lipólisis, porque más que nada es porque no está la insulina. ¿Se acuerdan que la insulina inhibía a la lipasa hormonosensible? Bueno, al no estar la insulina, se estimula esta lipasa, y además, el glucagón también aumenta la lipólisis, que es la degradación de triglicéridos a ácidos grasos y glicerol. El glicerol se va a ir a hígado para la gluconeogénesis, que nombramos hace un rato. Los ácidos grasos van a ir a hígado también para realizar beta-oxidación, porque necesitamos obtener ATP, ya que por la glucosa no podemos. Fíjense que por el glucagón no se está utilizando glucosa. Entonces, ¿de dónde sacamos la energía? La sacamos de la beta-oxidación de ácidos grasos. Fíjense, como les dije acá, ¿qué es lo que va a ocurrir en el hígado? Si pensamos en hidratos de carbono, va a haber gluconeogénesis, como les dije hace un rato, y también va a haber beta-oxidación de ácidos grasos para generar ATP, para generar energía, y cuando cuando la cantidad de ATP ya es suficiente, ahí recién vamos a realizar cetogénesis. ¿Tá? Así que, fíjense que la disminución de la glucemia fue uno de los estímulos para que se libere el glucagón. El glucagón aumentó la glucemia.
La disminución de ácidos grasos fue otro de los estímulos para que se libere el glucagón. Fíjense cómo aumentaron los ácidos grasos. Otras funciones que podemos nombrar acerca del glucagón es que por su mecanismo de acción estimula la contractilidad cardíaca. O sea, tiene un efecto inotrópico positivo. Que bueno, función rara, pero está bien, está comprobada, digamos. Así que eso sería entonces lo que tenemos que saber acerca de el glucagón. Fíjense que no es tan complicado hacer, como lo que estudiamos acerca de insulina, pero bueno, hay que tener cuidado con algunas cuestiones de no confundirnos de hormonas. Por lo menos a mí me pasaba eso. Otra de las enzimas, perdón, otra de las hormonas que tenemos que estudiar, recuerden que es la somatostatina, o STT. Fíjense que dijimos que la insulina tenía 51 aminoácidos, igual era una proteína porque tenía 2 cadenas. Dijimos que el glucagón era un péptido, tenía 28 aminoácidos. Fíjense que la somatostatina es más pequeña todavía, tiene 14 aminoácidos. ¿Me escuchan bien ahí? Dice como que... ¿se escucha bien? Aparece un cartelito como que se escucha raro, parece. Bueno. Entonces, fíjense que la somatostatina tiene solamente 14 aminoácidos y acá viene lo más importante. Dijimos que se sintetizan los islotes de Langerhans en el páncreas endocrino en las células D o delta. Pero, si ustedes quieren recordar, la somatostatina se sintetiza en muchos otros lugares que ya estuvimos estudiando. Vimos que se sintetizaba en estómago, en las células D o delta, que si se acuerdan estaban en las glándulas piróricas del estómago. Se sintetiza en duodeno-yeyuno, en las células D o delta de duodeno-yeyuno, que eran células enteroendocrinas. Bueno, ahora estamos viendo en los islotes de Langerhans, en el páncreas endocrino, y también cuando estudiamos hormonas de crecimiento, las neuronas hipotalámicas liberaban somatostatina, que recuerden que ahí tenía otro nombre también, se llamaba somatostatina o hormona inhibidora de hormona de crecimiento o GHIH. Como pueden ver, tenían como varios nombres. En cuanto a su liberación, al ser peptídica, también se va a liberar por exocitosis, y fíjense que vamos a ver cuáles son sus estímulos que producen la liberación. Fíjense, tenemos en primer lugar el aumento de la insulina. Hoy lo habíamos visto en la regulación parácrina. Las células beta liberan insulina, la insulina estimula a las células delta para que liberen somatostatina. La somatostatina inhibe a las células beta. Fíjense que el aumento del glucagón también me estimula la liberación de somatostatina. Dijimos que las células A o alfa del páncreas liberaban glucagón. Este glucagón estimulaba a las células delta para que liberen somatostatina. Dijimos que la somatostatina inhibía las células alfa. Repasando lo que ya estuvimos estudiando. Fíjense también, si pensamos en lo que ya estudiamos en digestivo, la presencia de proteínas en la luz del tubo digestivo, en estómago e intestino delgado, también estimulaba a estas células delta que liberen somatostatina. La distensión del tubo digestivo cuando llega el alimento, tanto en estómago como en intestino delgado, también. Hormonas gastrointestinales, como la gastrina, la colecistoquinina y la secretina, también pueden producir liberación de somatostatina. El parasimpático, es decir, la acetilcolina, cuando se une a receptores muscarínicos tipo 3, también puede ser. Y si quieren, pueden ponerlo del pH. Si quieren, el pH en la luz del tubo digestivo. Dijimos que cuando el pH era menor a 1,5, se estimulaba la liberación de somatostatina. ¿Por qué? Porque si el pH es muy ácido, vemos que la somatostatina inhiba la secreción de jugo gástrico, por ejemplo. Así que pH menor a 1,5 estimulaba la liberación de somatostatina, pH mayor a 5
inhibía la liberación de somatostatina. Eso es lo que ya hemos estudiado en digestivo. Si lo quieren agregar acá, también se puede, no hay problema, es lo mismo. Una vez que se libera la somatostatina, recuerden que al ser un péptido es hidrosoluble, así que va a circular libre en plasma. Y al igual que el glucagón, fíjense que tiene una vida media de solamente 3 minutos, así que tiene una vida media muy corta. La que más dura es la insulina, que dijimos que duraba entre 6 a 10 minutos. Acá dura bastante poco. En cuanto al mecanismo de acción, ya lo vimos hoy en la célula beta, ¿se acuerdan? Su mecanismo de acción era a través de un receptor de membrana asociado a proteína GI. Es decir, si es asociado a proteína GI, la proteína GI inhibe a la adenilato ciclasa. Si se inhibe la adenilato ciclasa, no se forma AMP cíclico, no se activa la proteína quinasa A y por lo tanto no se fosforilan proteínas. Por eso a la somatostatina se la conoce como hormona antiliberación. Y acá está, yo ya les había dicho el otro día que en algún momento íbamos a dar todas las funciones de la somatostatina. Hemos visto somatostatina en digestivo, en estómago, en intestino delgado, ahora estamos viendo en páncreas endocrino, en hormonas de crecimiento también vimos, o sea, tiene muchas funciones. Pero la buena noticia es que todas las funciones son inhibiendo liberación de diferentes sustancias. Por eso, como pueden ver acá en color verde, algunos la llaman hormona antiliberación, ¿no? Porque inhibe todo. Fíjense, hemos estudiado en digestivo que en el estómago inhibe la secreción de ácido clorhídrico por la célula parietal. ¿Se acuerdan? Se unía a receptores asociados a proteína GI e inhibía, o sea, si no se activaba la proteína quinasa A, no se activaba la bomba de potasio protón ATPase. Así que en el dibujito de la célula parietal aparece la somatostatina. En páncreas exócrino dijimos que inhibía la secreción del acino propiamente dicho, e inhibía la secreción del conducto excretor, o sea, inhibía la secreción de jugo pancreático en páncreas exócrino. En páncreas endocrino, esto es lo que estamos estudiando recién ahora en esta clase, inhibe la secreción de insulina por las células beta, inhibe la secreción de polipéptido pancreático por parte de las células FOPP. ¿Está? Ahora, igual entonces, eso me olvidé de agregarles a nuestro esquema, ahora lo vamos a poner. Esperen, así les queda completo, porque me parece que no lo puse en el pizarrón hoy. No lo puse. Vamos a agregar entonces a nuestro dibujito que hicimos hoy. Eso porque me olvidé. No lo puse. Fíjense acá. En este dibujito que hicimos hoy al comienzo de la clase, la regulación parácrina, el polipéptido parece que inhibe a la secreción de somatostatina. Pero podemos poner también que la somatostatina inhibe la secreción de polipéptido pancreático. Así que este último signo, la somatostatina inhibe a las células PP, por favor agreguen porque no está en el dibujito que vimos hoy. Vamos a mirar, pero creo que no lo había puesto. A ver, para que quede completo más que nada. Sí, falta acá. Pusimos entonces que las células F o PP inhibían a las células delta, pero vamos a poner también que las células delta inhiben, ¿no es cierto?, a las células que secretan polipéptido pancreático. Así que ya pusimos en nuestro esquemita como para que nos quede, digamos. Así que, a ver qué más. Ahorita vamos a hablar. Perfecto. Entonces hasta ahora dijimos, inhibe la secreción de ácido clorhídrico en estómago, en páncreas exócrino, inhibe la secreción del acino propiamente dicho, inhibe la secreción del conducto excretor. Eso hemos visto en digestivo. En páncreas endocrino, ahora le agregamos, inhibe la secreción de insulina, inhibe la secreción de glucagón, inhibe la secreción de polipéptido pancreático. Seguimos en digestivo.
En hígado y vías biliares, dijimos que inhibía la secreción de bilis por los hepatocitos, inhibía la secreción de sodio y bicarbonato por los conductillos biliares, lo mismo que en los conductos excretores de los acinos, bien, inhibe la contracción, es decir, el vaciamiento de la vesícula biliar. ¿Ya? Y por último, cuando estudiamos hormona de crecimiento, ahora para la tercera edad, dijimos que es la somatostatina es la GHIH, ¿no es cierto? Es decir, la hormona inhibidora de hormona de crecimiento, o GHIH o somatostatina, ¿tá? Es lo mismo. ¿Tá? Perfecto. Eso sería entonces, así que ahora acá tienen todas las funciones, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 funciones tiene la somatostatina, integrando todos los temas que estuvimos estudiando ahora: digestivo, endocrino, páncreas endocrino y hormona de crecimiento. ¿Tá? Son 10 funciones, un montón. Así que la colecitoquinina también era una de las hormonas que tenía varias. Así que bueno, tengan cuidado con eso. Ahora sí ya tienen todas las funciones de la somatostatina. Por último, vamos a tener entonces el polipéptido pancreático. Esto muy por arriba porque no se conoce muy bien todavía acerca de él. Fíjense que el polipéptido pancreático, o PP, dijimos que era liberado por las células F o células PP de los islotes de Langerhans, que solamente representaban el 5% de las células de los islotes. Fíjense que es una hormona peptídica también, tiene 36 aminoácidos. Como toda hormona peptídica o proteica, se va a liberar por exocitosis. Así que, por lo tanto, los estímulos para su liberación o no, por ejemplo, estímulos que aumentan su liberación, tenemos la disminución de la glucemia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esta hormona regula la secreción del tubo digestivo entre comidas, o sea, cuando estamos en ayunas, por ejemplo. Así que factores que aumentan su liberación: tenemos la disminución de la glucemia, el ayuno, tenemos, por ejemplo, el sistema nervioso parasimpático, es decir, la acetilcolina, uniéndose a receptores muscarínicos tipo 3, o sea, asociados a proteínas GQ, recuerden eso, y después presencia de proteínas en la luz intestinal. Así que, digamos que es un poquito parecida entre el glucagón y la insulina, porque algunos estímulos comparten en común. Y después tenemos estímulos que inhiben la liberación, como por ejemplo el aumento de la glucemia, el sistema nervioso simpático, es decir, la noradrenalina, al unirse a receptores beta-2 adrenérgicos, recuerden que es asociado a proteína GS, y la somatostatina, que hemos nombrado hace un rato. Entonces, en cuanto a las funciones que tiene el polipéptido pancreático, fíjense que es la regulación de la secreción de bilis y de jugo pancreático entre comillas, o sea, tiene una leve secreción. El hígado y vías biliares y el páncreas tienen una leve secreción cuando estamos entre comillas, ¿no? No necesitamos realizar mucha secreción. Otra función que va a tener el polipéptido pancreático, fíjense, es inhibir la contracción de la vesícula biliar. Recuerden, estamos entre comidas, no necesitamos que haya mucha secreción de jugos digestivos si no hay tanto alimento en la luz, ¿no? Inhibe la secreción de enzimas pancreáticas por el acino propiamente dicho y de bicarbonato por el conducto excretor. Inhibe la secreción de ácido clorhídrico e inhibe la motilidad del tubo digestivo. Entonces, ralentiza el proceso digestivo cuando estamos entre comidas. Eso es lo que va a hacer entonces el polipéptido pancreático, ¿no? Así que va a haber secreción de jugos digestivos cuando estamos en ayunas, pero mínimo, muy poquito, ¿no? Eso sería entonces lo que vamos a tener en cuenta. Perfecto, entonces. Entonces, con esto terminamos todo lo que tenemos que saber fisiológicamente de hormonas del páncreas endocrino. Vamos a hacer entonces un recreito, 10-15 minutos de recreo, y vamos a estudiar una patología que ustedes la conocen bien por Bioquímica, que es la diabetes mellitus. Van a ver que incluso no vamos a estudiar tanto en fisio como lo que ustedes vieron en Bioquímica, así que yo creo que ustedes saben más que yo de este tema de diabetes, porque lo dieron en Bioquímica, pero bueno, van a ver más o menos lo que tienen que saber para fisio.
Y si terminamos páncreas, que creo que estamos bastante bien con el tiempo, podemos empezar ya con un tema nuevo que es reproductor. Si nos queda tiempo, podemos continuar. Así que nos tomamos 10, 15 minutos de recreo y después seguimos con la clase.